Hola, buenas tardes a todos. Agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología la amable invitación. Dar las buenas tardes a Marta Cobo, mi comoderadora, Alberto Esteban, Marcos García Aguado y Álvaro Aceña, que son los presentadores de esta sesión. En primer lugar, quería introducir un poco el tema de la insuficiencia cardíaca y en esta diapositiva podemos ver que es una enfermedad muy grave con una mortalidad muy alta. La mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca en los pacientes que ingresan en el Hospital San Pedro ronda entre el 9 y el 10%. En el servicio de cardiología es más baja, entre el 4 y hemos conseguido bajarla al 2%. Esto es porque el perfil de los pacientes es distinto. El perfil de los pacientes globales del hospital son pacientes añosos, con edades medias muy altas, con pluripatologías y muchas veces se encuentran en los estadios finales de su vida. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca que seleccionamos y que vemos en el servicio de cardiología son pacientes más jóvenes, sin pluripatologías y que son candidatos a terapias de revascularización, tanto percutáneas como urgentes, a cirugías, incluso a veces a ECMO, asistencia ventricular, que remitimos a nuestro centro de referencia para trasplante. Así pues, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una mortalidad muy alta. Esta mortalidad es difícil de disminuir y debemos esforzarnos en pacientes con muchos años de vida por delante para disminuirla. Aproximadamente supone la cuarta parte del trabajo del servicio de cardiología. Una cuarta parte es el infarto, una cuarta parte la angina inestable y estable, una cuarta parte la insuficiencia cardíaca y una cuarta parte las arritmias y los dispositivos. Las terapias cardiovasculares que aplicamos para nuestras patologías van encaminadas precisamente a evitar el estadio final, que es la insuficiencia cardíaca. O sea, nuestro objetivo es que nuestros pacientes no lleguen a estar en una disfunción ventricular severa y en una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. En este sentido, el Código Infarto de La Rioja, que funciona desde el año 2014, ha hecho que la mayor parte de los pacientes con infarto con elevación del ST se vayan de altas el 88% con fracciones de eyecciones mayores del 40%. En concreto, en el año 2019 hemos hecho la estadística hace poco, ayer exactamente, la FEI media alta de infarto con elevación del ST era del 49%. Esto va encaminado a disminuir la insuficiencia cardíaca, es decir, tenemos que intentar evitar llegar a esta situación en nuestros pacientes. Y por último, ya para ser breve, es que tanto la incidencia como la prevalencia de la insuficiencia cardíaca va aumentando progresivamente. El número de ingresos por insuficiencia cardíaca en el Hospital San Pedro no crece espectacularmente, pero crece continuadamente y cada vez vemos más insuficiencias cardíacas. En esto radica la importancia de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento adecuado de la misma. Y sin ser más extenso, quiero ya pasar la presentación al primer ponente, Alberto Esteban Fernández, que es responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario de Móstoles, asociado de cardiología en la Universidad de Rey Juan Carlos I y vocal de esta Sociedad Castellana de Cardiología. Cuando quieras puedes empezar, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver qué tal se nos da lo de la tecnología. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis conectados un viernes por la tarde. A todos nos da mucha pena no poder estar en La Rioja. Y muchas gracias a mis compañeros de la Junta y sobre todo a David por todo el empeño que han puesto en esta reunión con todos los avatares de cambiar el formato. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca. Y la primera charla la habíamos ideado un poco también para generar un poco de debate que tendremos después, un poco en el posicionamiento, con toda la evidencia que estamos teniendo últimamente sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y después un poco Marcos complementará con alguna cosa más, entrando en profundidad sobre alguno de los aspectos más destacados. Entonces, bueno, ¿cuál es la base actual del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Uy. Algo tenía que fallar de inicio. Directo. Ahí estamos. Bueno, como sabéis y habréis visto y presentado en muchas ocasiones, en el año 2016 sabéis que se publicó un algoritmo nuevo de las guías de insuficiencia cardíaca, de las guías europeas, que era un poco diferente al de las guías del 2012, sobre todo por esa incorporación de sacubitril o valsartán después del Paradigm y esa triple terapia o triple opción que teníamos en los pacientes sintomáticos después de el IECA, el betabloqueante y el antialdosterónico. Y desde entonces este algoritmo, estaréis todos de acuerdo conmigo, que ha quedado muy obsoleto porque han ido apareciendo muchas evidencias que cambian el manejo del paciente de insuficiencia cardíaca y, de hecho, ahora mismo
pues este algoritmo cambiaría totalmente y la forma de tratarlo, que veremos en el año 2021 cómo se posicionan las guías, pues va a cambiar totalmente. Sabéis también que luego en el año 2017 los americanos también publicaron sus guías de insuficiencia cardíaca y quizás lo más interesante de las guías americanas, un poco comparado con las europeas, es que ya sabéis que los americanos son siempre muy seguidores de su clasificación en A, B, C y D, en función de los síntomas, del pronóstico, del tratamiento, y un poco establecían, según la evidencia, qué había que hacer o qué tratamientos había que dar, tratamientos farmacológicos en cada uno de esos estadios de la enfermedad, y empezaban a identificar distintos perfiles de pacientes en función de, pues, el paciente más renal, qué fármaco tenía en primer lugar, el paciente que tenía más síntomas, qué fármaco estaba indicado más de forma prioritaria. No sabemos si las guías europeas irán más en este perfil de identificar pacientes que deben llevar líneas de fármacos, ¿no? Hace unos días en el Congreso Europeo pues establecían como varios steps del tratamiento y se hablaba de que en cada uno de los pasos o en cada una de las saturaciones había que elegir alguno de los fármacos, pues de los de frecuencia cardíaca, de los inhibidores del eje, de los diuréticos y SGLT2, y son los que había que introducir y aumentar. No sabemos si irá por ahí un poco los tiros de las siguientes guías, de identificar el perfil de paciente. Y después también se actualizaron las guías canadienses que, bueno, al final todas más o menos establecían la evidencia, las indicaciones un poco parecidas, pero quizá lo más interesante de las guías canadienses, aparte de que establecían el corte en 40% de fracción de eyección, ¿no? Que, bueno, pues esto, las europeas eran 35, algunos estudios variaban un poco en esto, es que tenía muy en cuenta la clase funcional de los pacientes y que por primera vez se mojaban un poco en el orden de tratamiento farmacológico frente a dispositivos en cuanto al tratamiento, ¿no? Había un poco de debate, sobre todo con la publicación de las guías, sobre pues, si la triple terapia servía para reducir muerte súbita, en qué lugar tenía que ir el desfibrilador o los dispositivos. Y, bueno, pues las guías canadienses dejaban claro, pues se posicionaban en, primero, tratamiento médico óptimo de verdad y luego pensar en los dispositivos. Y, bueno, pues a partir de ahí, con toda la evidencia, sabéis que ha empezado un debate muy interesante sobre cómo va a ser la forma de tratar a los pacientes, tanto de la forma teórica como de una forma un poco más práctica. Y el primero que se arriesgó a plantear cómo puede venir el futuro fue, como sabéis, Nicolás Manito, que publicó su famosa pirámide de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde él tenía claro, y estaréis todos de acuerdo conmigo en que betabloqueantes, acubitilo, valsartán y SGLT2 probablemente fueran la base del tratamiento, y veis que a medida que avanzaba esa pirámide, pues había otras opciones terapéuticas que ir añadiendo, ¿no? Ahí veis que los antialdosterónicos se los situaban en el segundo paso, los activadores de la guanina trociclasa, ¿no? Ahora con Vericiguat, que luego hablaremos, pues también situados ahí, pero el Omecamtiv, que también vendrá después, el ejercicio físico, ¿no? Todas las cosas que tenían o que han demostrado una cierta evidencia, incluido el Mitraclip, dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, aunque esta pirámide es totalmente real y estamos todos de acuerdo en que este va a ser el tratamiento, quizá lo que faltaba un poco es saber mañana, cuando nos vayamos a enfrentar en la consulta a un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca o que tenemos en la consulta, realmente cómo vamos a manejar a ese paciente con insuficiencia cardíaca. Es decir, una forma de tratar un algoritmo que fuera un poco más práctico en el día a día. Y bueno, pues entre las múltiples opciones o opiniones que ha habido al respecto, yo planteé esta en su momento, que realmente también incluso ha ido cambiando desde que yo planteé este posicionamiento en su momento, y es que yo creo que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, habrá que ver las guías si la reducida la siguen manteniendo por debajo de 40 o vuelven a subir, ¿no? Después de los resultados de Paragon, un poco más la fracción de eyección. Bueno, de momento, fracción de eyección reducida por debajo de 40. En la base del tratamiento, yo creo que a día de hoy no hay mucha duda de que tiene que ser el sacubitilo, valsartán y el beta-bloqueante. Ha habido también mucha discusión sobre el posicionamiento de sacubitilo, valsartán en primera opción, pero yo creo que un fármaco que ha demostrado tanta evidencia, no solo en subestudios del Paradigm, sino en estudios propios, innumerables y beneficios siempre, cosa muy importante frente al gol estándar, frente a enalapril, es decir, esto no ha sido frente a un placebo, ha sido frente al tratamiento estándar que había en ese momento, pues esa reducción de mortalidad tan importante yo creo que hace que un paciente con disfunción ventricular no puede ya estar hoy en día tratado con un IECA o un ARA2, tiene que estar situado para inhibir el eje renin-angiotensina-aldosterona y además ese efecto beneficioso natriurético, vasodilatador de sacubitilo y de los péptidos natriuréticos tiene que estar en primer lugar sacubitilo valsartán con beta-bloqueante e inmediatamente después, que este fue el otro punto polémico, tiene que estar el antialdosterónico. Sabemos, como ahora veremos, que esa triple terapia es la que tiene más beneficio, pero al final estamos todos de acuerdo con que es muy difícil que un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca podamos poner en un primer momento 24 o 26 de sacubitilo valsartán, 2,5 de bisoprolol y 25 de plererona. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero
de alguna forma muchas veces hay que empezar y hay que titular y hay que comenzar, ¿no?, el algoritmo terapéutico. Y yo creo que los antialdosterónicos tienen que estar inmediatamente en ese tercer paso, pero siempre después de los otros dos, ¿no? Muchos han posicionado, las guías canadienses lo hacían, inicio triple terapia. Yo creo que es complicado iniciar la triple terapia, pero que tiene que estar inmediatamente después y que es un objetivo a alcanzar el de los antialdosterónicos, creo que está claro. Y además ahora tenemos también a Patiromer, que sabéis que es un quelante de potasio mucho mejor tolerado y con estudios en insuficiencia cardíaca para poder manejar la hiperpotasemia, que era un efecto secundario pues, de pacientes que tomaban antialdosterónicos, que tomaban sacubitril/valsartán, aunque la incidencia era menor en el caso de sacubitril/valsartán que en alapril, pero sí que había una incidencia de hiperpotasemia y más con antialdosterónicos. Entonces, Patiromer nos va a ayudar a mantener y titular fármacos. Entonces, ya tenemos ahí otra línea. Y después, desde mi punto de vista, es donde viene otro paso, la tercera, en este caso cuarta línea. Por un lado, no hay que olvidar el papel de ivabradina, o sea, ese control de la frecuencia cardíaca, que es lo que os decía que decían en el Congreso Europeo, es decir, el betabloqueante, la titulación y la ivabradina para controlar la frecuencia. Recordad que en ritmo sinusal la frecuencia tiene que estar por debajo de 70, o sea, que eso es una opción por un lado. Y por otro lado, está claro que con toda la evidencia que vamos teniendo con los ISGLT2, con DAPA, CHEFIT, debemos saber los resultados de EMPEROR muy pronto, que probablemente serán similares, pues ya en pacientes con 30 de filtrado, hasta 30 de filtrado, los ISGLT2 añadidos al tratamiento tienen un beneficio y luego discutiremos el lugar que puede ocupar dentro del algoritmo terapéutico. Yo creo que, aunque han dado un gran beneficio, es un fármaco que tiene un único estudio en insuficiencia cardíaca frente a placebo, que tiene una reducción importante de eventos duros, pero que yo creo que tiene que estar añadido al tratamiento, tiene que ser ese cuarto pilar, esa cuarta línea que tenemos que intentar añadir al tratamiento y que además tanto sacubitril/valsartán como natriurético y los ISGLT2 como glucosúricos van a ser fármacos que nos van a permitir ahorrar diuréticos de ASA, que sabéis que solemos sobretratar a los pacientes con los diuréticos de ASA y que no tienen un beneficio pronóstico per se. Entonces, el poder contar con fármacos que son diuréticos de lujo, ¿no?, que van a permitir bajar las dosis de los diuréticos de ASA y poder mantener, a lo mejor, un diurético que mantiene la eubolemia, pues también va a tener un papel muy importante. Y luego sí, ahí ya tienen un papel los dispositivos. Quizá el desfibrilador podría ir simultáneamente en pacientes sobre todo isquémicos. En la dilatada no isquémica ahí es donde probablemente haya que esperar más a optimizar el tratamiento farmacológico y después añadir los dispositivos. Y luego, bueno, quizá desde mi punto de vista ahí es donde después puede ser que se pueda introducir Vericiguat, porque, bueno, pues como luego nos contará Marcos, Vericiguat, el estudio Victoria, eran pacientes con reingreso previo por insuficiencia cardíaca, eran pacientes sintomáticos con péptidos altos. Entonces, yo creo que es ese empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en ese perfil de paciente ya tratado y optimizado donde puede tener su papel el uso de Vericiguat. Entonces, bueno, como os decía, lo más interesante respecto a sacubitril/valsartán es que hay ya varios estudios que han demostrado un beneficio potente, incluso mayor, en pacientes novo y naive, ¿no?, que sería la duda para situarlo en el primer escalón, que vale en el cambio de IEK/2, pero de primera línea también, y tenemos estudios donde ya hay un beneficio, el PROOF con mejoría del remodelado, Pioneer en pacientes naive o de novo, hay una seguridad en iniciarlo y además el beneficio es mantenido frente a enalapril y es mayor incluso que pacientes que ya lo llevan, que se hace el cambio de IEK/2. Y además, aparte de todos los ensayos, sabéis que, y muchos de estos trabajos, pues afortunadamente tienen producción española, hay muchos estudios en vida real y estos son algunos ejemplos del registro de la Comunidad de Madrid, donde se demuestra la utilidad para recuperar la fracción de eyección, ¿no?, lo mismo que se veía de la mejoría de la FEB y del remodelado en pacientes hospitalizados, en pacientes ancianos, en función del sexo. Es decir, se ha visto ya, tanto en vida real como en los ensayos, el beneficio de sacubitril/valsartán. Y una de las preguntas que planteábamos es realmente dónde deben ir los antialdosterónicos, si deben ir en ese primer paso o, como yo decía, pues hay que añadirlos inmediatamente después de la doble terapia. Entonces, bueno, veis este metaanálisis del 2017 donde se ve claramente que la combinación que más beneficio da en reducción de mortalidad es el ARNI con betabloqueante más antialdosterónico, con lo cual está muy claro que debe estar incluido en el tratamiento, pero fijaos que frente al IECA combinado con el antialdosterónico hay un beneficio adicional de utilizar el ARNI. Por lo tanto, yo creo que la triple terapia tiene que ser la base de todo tratamiento, pero siempre el antialdosterónico yo creo que tiene que ir añadido a la doble terapia inicial. Marcos nos comentará ahora más cosas sobre el estudio de APA-HF. Simplemente esta diapositiva la había puesto para recordar el beneficio renal también que tiene estos pacientes para nuestros pacientes cardiorrenales. Sabéis que el DAPA-CKD se ha parado precozmente por beneficio en pacientes renales. Veremos a ver también los resultados. Y también publicado recientemente en JAMA el subestudio de pacientes diabéticos, no diabéticos y también
a los que tenían alteración de la glucemia basal en ayunas, que también fue una crítica inicial al DAPA. Había mucho paciente en el grupo de no diabético que tenía alteración basal de la glucemia y también se ha visto que independientemente de eso, esta molécula actúa por otra vía fisiopatológica y debe añadirse al tratamiento farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La duda es cuándo, y lo que está claro es que cuando hablamos de la cuádruple terapia y cuando hablamos de esa base de la pirámide que decía Nicolás Manito, está claro y esto lo demuestran estudios. Este es un metaanálisis muy reciente de hace poquito, publicado en Lancet, y bueno, que es un poco complejo matemáticamente, pero fijaos simplemente la traducción de las conclusiones. En la gráfica de arriba se está analizando la doble terapia y ECA beta bloqueante frente a la cuádruple terapia, analizando la muerte cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y veis que en un paciente de 55 años estándar, la cuádruple terapia frente a la doble terapia, no frente a nada, le da al paciente adicionalmente 8 años de vida, ¿no? Esa traducción yo creo que nos da mucho la idea de lo que estamos haciendo, pero es que en un paciente de 80 años le está dando casi 3 años adicionales de vida, con lo cual en un paciente mayor, que son los que vemos con disfunción ventricular, el simple hecho de optimizar el tratamiento nos está dando un beneficio en años, en reducción de eventos duros, muy importante. Y fijaos en abajo, esto es mortalidad global. Lo mismo, un paciente de 55 años gana 6 años de vida solamente por la cuádruple terapia y en un paciente de 80 años estamos dándole un beneficio de 1,4 años, que puede parecer poco, pero yo creo que simplemente el hecho de optimizar un tratamiento que nos dé este beneficio ya nos hace pensar la necesidad de optimizar el tratamiento farmacológico. Y un único apunte sobre Verifiguat, sobre todo relacionado con el resto de estudios y cuando pensemos en optimizar el tratamiento, qué perfil de paciente estamos hablando. Fijaos simplemente la comparativa para que veáis dónde se va a situar Verifiguat. Cuando vemos la comparativa de DAPA frente a Paradigm y Victoria, fijaos cómo realmente los pacientes con péptidos más altos están en Paradigm y sobre todo en Victoria, igual que tenían un mayor porcentaje de pacientes reingresadores. Esto nos hace un poco pensar que cuando comparemos los estudios y veamos el beneficio de las moléculas en los distintos perfiles, quizá tenemos que tener en cuenta cómo eran los pacientes incluidos en los estudios. Lo mismo que fijaos en los pacientes muy sintomáticos. Victoria tenía un 40% de pacientes en 3-4, por lo cual lo bueno de Victoria, como comentará Marcos, es que dar un beneficio adicional del 10% en reducción de eventos en pacientes que ya estén en un estado más avanzado, pues también hace que vaya a ser una molécula que se vaya a incorporar probablemente al algoritmo terapéutico. Bueno, pues antes de acabar simplemente quería haceros un comentario. Sabéis que gracias a las iniciativas que ha tenido David Martí como presidente de la sociedad, pues se creó un grupo de trabajo también de insuficiencia cardíaca que está desarrollando muchos proyectos. Este en concreto viene un poco de antes de la creación del grupo, pero estará muy pronto disponible, es una novedad. Se ha elaborado un libro de manejo práctico de los efectos secundarios y las complicaciones de ISGLT2, que además tiene el aval de la Sociedad Castellana, pero también de la madrileña de nefro y de la madrileña de endocrino. Entonces, pronto va a estar ya disponible para que todos los socios de la Castellana puedan disfrutar de él. O sea que os animo a que todos los proyectos que tengáis los podáis compartir, porque también esto es una forma de hacer grupo, de desarrollar la Sociedad Castellana de Cardiología y, bueno, pues de hacer trabajos en común. Y, bueno, pues como conclusiones, yo creo que queda claro que la cuádruple terapia es la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El inicio y la titulación debe ser escalonado, intentando tocar todas las líneas terapéuticas, pero a la hora de elegir siempre tenemos que tener en cuenta el grado de evidencia, es decir, de cómo estaban hechos los estudios y frente a qué se estaban comparando. También hay que tener en cuenta el perfil del paciente, no solamente puramente la fracción de eyección, sino también tener en cuenta si el paciente es renal, si es diabético, si es anciano, en qué estado evolutivo de la enfermedad está, qué comorbilidades tiene, y también monitorizar los efectos secundarios de los fármacos y el estado del paciente. Por último, yo creo que todos tenemos claro que debe conseguirse realmente un tratamiento médico óptimo de verdad, no como a lo mejor en muchos ensayos donde vemos que hay dosis muy intermedias o no todas las líneas terapéuticas. Yo creo que tenemos que intentar, desde cualquier ámbito que veamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, optimizar el tratamiento y, bueno, luego plantearnos siempre los dispositivos, pero siempre tras haber optimizado el tratamiento farmacológico. Bueno, esto era todo. Luego podemos abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que la presentación ha sido excelente. Has tocado todos los puntos. Las preguntas las vamos a dejar para el final y presentar a mi compañero de fatigas del Hospital Puerta de Hierro, Marcos García Aguado, que es un cardiólogo que es entusiasta y sobre todo de las novedades terapéuticas, que es de las que nos va ahora a actualizar. Cuando quieras, Marcos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Marta. Muchas gracias también por la invitación de todo el comité organizador de la
Sociedad Castellana de Cardiología, y también de forma particular a David Martí en su aventura como presidente de la sociedad. Y bueno, yo para no consumir el tiempo, y de hecho me voy a poner una alarma aquí para intentar cumplir a rajatabla, voy a hablar un poquito de 4 de las novedades terapéuticas que yo creo que tenemos que incorporar o que incorporamos ya en nuestra práctica clínica diaria en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y como ya comentó Luis al principio, estamos hablando pues de patologías con muy mal pronóstico. Exacto, aquí está. Con muy mal pronóstico y que por tanto hay que hacer todo lo posible para manejarlos, intentando reducir las hospitalizaciones que tienen impacto pronóstico, intentando así mejorar la supervivencia además de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, dentro de las novedades relevantes que tenemos en el manejo terapéutico de estos pacientes, voy a empezar hablando de los inhibidores del SGLT2. Ya sabemos así, a modo de resumen, que eran o son unos fármacos que por su efecto glucosúrico producían un descenso del nivel de hemoglobina glicada, no importante, realmente un descenso discreto de ese valor de hemoglobina glicada, pero así sí conseguían una reducción de los efectos de la glucotoxicidad. Por otra parte, una reducción también de la necesidad de insulina, que evidentemente puede tener también algún efecto de retención de sodio si tenemos niveles altos de insulina, y por otra parte contribuía a una pérdida de peso. Aparte de esto, el efecto glucosúrico provocaba a su vez un efecto de natriuresis y diuresis osmótica por el mecanismo de acción del fármaco, que generaba esa disminución del volumen plasmático, una disminución de presión arterial y también una disminución de una hipertrofia glomerular, lo cual hace pensar que el fármaco podría tener, por control de factores de riesgo, una reducción de eventos cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca y también de eventos renales. En base a esto y sobre todo también a que se exigía que los fármacos antidiabéticos orales demostraran que son fármacos eficaces y seguros en el manejo de la enfermedad cardiovascular o en la prevención de la enfermedad cardiovascular, sabemos que salieron los estudios pivotales de la empagliflozina, que fue la empagliflozin, y que demostró, aparte de una reducción de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas, una reducción de riesgo relativo del 35% de hospitalización por insuficiencia cardíaca en unos pacientes que son fundamentalmente todos de prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, porque son pacientes con enfermedad cardiovascular de base aterosclerótica, y que la inmensa mayoría eran pacientes sin insuficiencia cardíaca, con un 9,9% de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, pero que no fue claramente filiada. Por la parte del estudio Canvas, con la canagliflozina, obtuvo unos resultados, pues como se esperaba, similares, con esa reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 33%, con una población un poco diferente ya, mixta, en donde había un porcentaje más de pacientes en prevención primaria de enfermedad aterosclerótica y que también tenía un mixto de pacientes con insuficiencia cardíaca y no insuficiencia cardíaca, aunque la inmensa mayoría eran de nuevo pacientes sin insuficiencia cardíaca. Y por último, el estudio DECLARE, que era fundamentalmente un estudio con mayor peso en pacientes de prevención primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el 60% no tenían esa enfermedad cardiovascular establecida, y tenía pacientes con insuficiencia cardíaca, pero muy pocos también, un 11,6%, aunque mejor filiados, como veremos ahora en el subanálisis, que en el resto de estudios del Emparrech, Aucon o del Canvas. El estudio de DECLARE también demostró una reducción, como los otros, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto llevó, viendo los resultados tan satisfactorios en la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, a que se hicieran subanálisis, que tienen el valor que tienen, en el que se miraba cuáles eran las características en la reducción de los endpoints en los pacientes que tenían y los que no tenían insuficiencia cardíaca cuando entraron a formar parte del estudio. Entonces, en el caso del subanálisis del Emparrech, se observó que los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca y los que tenían insuficiencia cardíaca, tanto para la mortalidad cardiovascular como para la hospitalización por insuficiencia cardíaca, tenían una tendencia consistente a una reducción de dichos eventos. Lo que ocurría es que eran pacientes escasos, escaso tamaño muestral y también sin saber si son pacientes con fracción de eyección reducida o no, porque no se filiaron claramente. En el caso del subanálisis del DECLARE, se veía que había 671 pacientes con fracción de eyección reducida que estaban claramente filiados por ECO. Se veía que la fracción de eyección media de estos era de un 38%, y lo que se veía es que cuando se analizaban los pacientes con insuficiencia cardíaca en el subanálisis que tenían fracción de eyección reducida frente a los que no tenían fracción de eyección reducida, se conseguía una no solo disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sino también una disminución de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad por todas las causas, y también del endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización, pero son evidentemente subanálisis y con un tamaño muestral escaso. Si acaso, del subanálisis del DECLARE es interesante fijarnos
Aquí representado con la línea roja, en forma continua, es los que están en el brazo de DAPA con fracción de eyección reducida, y en línea discontinua los que están con fracción de eyección reducida en el grupo placebo, pero fijarnos sobre todo que el efecto más importante que en el resto de grupos de fracción de eyección no reducida o sin insuficiencia cardíaca se observa de forma bastante precoz, es decir, que de forma muy precoz se veía por debajo de los 2-3 meses ya que había un significativo descenso tanto del endpoint combinado como de los endpoint de forma individual. Todo esto nos lleva ya a un estudio que es el DAPA-HF, que ya mencionó antes Alberto, y que es un estudio específico en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, cuyas particularidades que todos conocemos son que son pacientes con y sin diabetes. De hecho, el 55% de los pacientes que entraban a formar parte del estudio no eran diabéticos, un 42% sí eran diabéticos y un 3% de los pacientes cuando entraban a formar parte del estudio se creía que no eran diabéticos, pero luego al realizar las pruebas se confirmaron como diabéticos. Y luego es cierto que hay un porcentaje de pacientes que estaban en una situación de alteración basal de la glucemia y que eran incluidos dentro del grupo de no diabéticos. Aparte, los pacientes tenían una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de menos del 40% y eran pacientes en clase funcional 2, 3 y 4 que eran sometidos a un estudio doble ciego a comparar dapagliflozina 10 con el tratamiento estándar habitual recomendado por guías de práctica clínica con los fármacos con impacto pronóstico para insuficiencia cardíaca y diuréticos y, por otra parte, en comparación con placebo. Y, evidentemente, también ese tratamiento habitual para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Las características de los pacientes, las características basales eran muy similares, los grupos estaban muy balanceados. La mayor parte de los pacientes sí que es verdad que eran pacientes en grado funcional 2. La fracción de eyección media no era nada buena, era un valor de 31% en los dos grupos. Y por otra parte, se veía que los valores de péptidos natriuréticos medios estaban en torno a los 1.400, 1.500, observando además que el tipo de tratamiento que tenían de base los pacientes era un tratamiento ejemplar. Los pacientes tenían prácticamente todos bloqueado, bien sea con IECARA-2 o bien sea con los fármacos duales sacubitril/valsartán, casi el 100% el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenían un bloqueo muy importante, beta-bloqueo, prácticamente el 100%, y el bloqueante de los mineralocorticoides lo tenían un 71% de los pacientes. Por otra parte, la inmensa mayoría de pacientes también estaban a tratamiento diuréticos y se les consideraba que estaban en una situación bastante estable y euvolémica en el momento de entrar a formar parte del estudio. Los resultados del estudio, en su endpoint principal, era un endpoint combinado en el que se valoraba la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca o descompensación que requería diurético por insuficiencia cardíaca. Demostró una reducción significativa en el grupo de la dapagliflozina con una disminución del riesgo relativo del 26%, que es un resultado realmente satisfactorio. Si analizamos cada uno de los componentes de ese endpoint combinado de forma separada, la mortalidad cardiovascular se reducía en un 18% de riesgo relativo y había una reducción del riesgo relativo en la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 30%. Luego lo que se hacía era analizar por subgrupos ya preespecificados cuál era el comportamiento de ese endpoint principal y se observaba que daba igual que fueran diabéticos que no diabéticos, daba igual que la función renal estuviera por encima de 30 y por debajo de 60 que estuviera por encima de 60 o que estuviera en el tratamiento con bloqueantes mineralocorticoides o no. Sí que es verdad que los pacientes que estaban en un grado funcional peor, los que estaban en un grado funcional 3, tenían un resultado más discutible en esa significación estadística. Los que realmente tenían el buen resultado eran los que tenían ese grado funcional 2, aunque el número de pacientes de grado funcional 3 era significativamente menor en el estudio DAPA-HF que los de grado funcional 2. También es verdad que la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el seguimiento crónico son de grado funcional 2 y que no podemos olvidar que grado funcional 2 no es estabilidad y que las guías nos dejan claro que debemos actuar con la titulación para llevar al paciente a un grado funcional 1. Por otra parte, se analizaba porque el sacubitril/valsartán demostró los beneficios que demostró en el PARADIGM y luego también otros beneficios en cuanto a un tratamiento más precoz en pacientes recién hospitalizados con el PIONEER, y se miró también qué es lo que ocurría en subanálisis con los pacientes que tenían el tratamiento dual con sacubitril/valsartán y se veía que el resultado era igual de beneficioso tuvieran sacubitril/valsartán que no tuvieran sacubitril/valsartán al añadirles la dapagliflozina. Lo mismo, cuando se analizaba la dosis o el tipo de fármaco basal dentro de todos los fármacos con impacto pronóstico, la dapagliflozina era igual de beneficiosa, tanto si estaban a dosis máximas como si no estaban, y también si estaban con diuréticos como si no estaban, y si estaban con digoxina o con la terapia, e incluso con terapias que no tenían impacto pronóstico.
Por otra parte, cuando se habla de la combinación de fármacos, tal como comentó antes Alberto, es cierto que la combinación que tenemos que buscar, la combinación ideal es esa en la que tengamos la utilización del fármaco dual, sacubitril/valsartán, asociado al bloqueante de mineralocorticoide, el beta bloqueante, y asociándole además la dapagliflozina, igual que a cualquier otro tipo de asociación, se encontraba también los resultados beneficiosos y, por tanto, la dapagliflozina demostraba ser eficaz. Nada, recientemente publicado tenemos los datos también que nos dividen en un subanálisis del DAPA-HF cómo se comportaba el fármaco según el tratamiento con diurético de ASA que tenía. Se utilizaba sobre todo la referencia con furosemida, pero también se puede incluir o se incluían los fármacos equivalentes a esas dosis de DAPA. Se dividían en pacientes que no tenían diurético, pacientes que tenían menos de 40 de dosis de diuréticos, los que estaban con 40 o que tenían una dosis mayor de 40. Se veía también que a lo largo del estudio prácticamente no había modificaciones de la utilización del fármaco diurético, lo cual por una parte parece indicar que los pacientes debían estar en un buen estado, como decíamos al principio, de volemia, y por otra parte que quizá el fármaco no esté haciendo los efectos como se podía presuponer por un efecto hemodinámico y por un efecto glucosúrico, natriurético y de diuresis osmótica, puesto que no está obligando a modificar ni a reducir el tratamiento diurético de los pacientes a los que se añadía el tratamiento con dapagliflozina. Y se veía que en todos los grupos de tratamiento con diurético en el subanálisis obtenía un resultado beneficioso la dapagliflozina asociado tanto al que no tenía diurético como al que tenía diurético en dosis medias o bajas. Por último, otro subanálisis simplemente en el que indican que los pacientes que no tenían diabetes o que incluso tenían una tolerancia alterada a la sal de la glucosa tenían un mejor comportamiento con menor debut diabético, con una reducción del riesgo absoluto del 2,2% y riesgo relativo del 32% en el grupo de dapagliflozina frente al placebo de los pacientes del DAPA-HF. Y eso nos lleva a lo que se comenta continuamente ya, y es que no estamos, en el caso de inhibidores de SGLT2, con fármacos que van a hacer el efecto únicamente por el control de la glucemia, que de hecho baja muy poquito la hemoglobina glicada. El efecto es demasiado precoz para que sea por la glucemia. Tiene un efecto diurético que disminuye precarga y poscarga y favorece al paciente con insuficiencia cardíaca, pero también tiene un efecto que favorece una mejor eficiencia en la utilización de la fuente energética, en este caso favoreciendo la utilización de cuerpos cetónicos para obtener energía. Por otra parte, también lleva a cabo una inhibición del intercambiador sodio-hidrógeno que está incrementado en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que tiene un efecto nocivo por acumulación de calcio para los cardiomiocitos, y también tiene un efecto antifibrótico y además es, aparte de un diurético, pero es un diurético también inteligente porque es capaz de distribuir mejor la reducción del volumen intersticial y el edema intersticial sin casi afectar, como se ve en esta gráfica, al volumen intravascular. Pongo aquí al doctor Esteban porque comparto el algoritmo que él propone. Las guías siempre van tarde, ¿no? Porque van apareciendo novedades. Las guías lo que hacen es un resumen, pero cuando aparecen. Entonces he puesto aquí a Alberto sonriente, pero con una pequeña modificación, porque Alberto, y yo lo comparto, que el sacubitril/valsartán es un fármaco que era en comparación con IECA y es una mejora clara y evidente respecto al IECA, y por tanto yo creo que tiene que estar en primera línea en combinación con beta bloqueante, pero yo creo que el inhibidor SGLT2 es un fármaco perfecto para asociar con cualquier tipo de fármaco que no trae ningún problema y que probablemente no te esté ni dificultando la utilización de diurético en el caso de que lo tengas que utilizar, ni dificultando la utilización de otros grupos farmacológicos en ese escalón o en ese algoritmo terapéutico. Y voy a pasar ahora a hablar del Vericiguat, y hablo del Vericiguat diciendo que comparto también el posicionamiento que ha puesto Alberto en el algoritmo terapéutico. El Vericiguat, como resumen, sabéis que es un fármaco que actúa en una nueva vía que se encuentra alterada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El paciente con IC tiene una disminución de óxido nítrico. Esto significa que el óxido nítrico, al estar en menor cantidad, disminuye la estimulación de la guanilato ciclasa, y eso significa que se produce una disminución de los niveles de GMP cíclico. Y disminuir GMP cíclico significa menos efectos beneficiosos para el corazón. Si conseguimos aumentar el óxido nítrico o conseguimos aumentar la estimulación de la guanilato ciclasa, que es lo que hace el Vericiguat, Vericiguat aumenta la sensibilidad de la guanilato ciclasa a óxido nítrico y también estimula directamente a la guanilato ciclasa. Lo que ocurre es que aumenta el GMP cíclico, esto provoca vasodilatación y también provoca efectos antifibróticos y también provoca efectos beneficiosos en la remodelación. En base un poco a todo esto, aparece el estudio Victoria. El estudio Victoria es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida por debajo del 40%. Es un estudio que
incluye pacientes bastante más graves que los que en ProBNP son más altos, sino porque tenemos un porcentaje más significativo de pacientes en grado funcional 3 y 4 y porque la inmensa mayoría de pacientes tuvieron una hospitalización y descompensación severa y significativa en los 6 meses previos. Es decir, estamos hablando de pacientes en un estado evolutivo más avanzado de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los resultados que mostró el estudio Victoria? Pues el estudio Victoria nos demostró unos beneficios en el endpoint primario, que era un endpoint primario que incluía mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca con significación estadística, pero con un tamaño muestral bastante pequeño, porque el riesgo relativo se redujo en un 10%. Si analizamos cada uno de los factores de forma individual, la mortalidad cardiovascular no alcanzó la significación estadística, ahí se ve perfectamente cómo el 1 está en el intervalo de confianza. Si analizamos el valor de hospitalización por insuficiencia cardíaca, está justo en el límite, porque tenemos ahí un intervalo de confianza que llega hasta 1. Y si analizamos la mortalidad por todas las causas y la mortalidad por insuficiencia cardíaca, los resultados son similares a las del endpoint primario, pero si analizamos solo la mortalidad por todas las causas, no alcanza tampoco la significación estadística. MitraClip, para ir acabando ya y no superar el tiempo, solo una pequeña puntualización del MitraClip. Yo del tema de los MitraClips no soy muy dinamista, sé lo justo cuando pedimos los pacientes y lo justo de ver en mi hospital de la gente que implanta maravillosamente estos dispositivos. Lo que sí puedo comentar es que, dejando de lado el estudio por el momento MitraFR, hablamos del último que nos mostró resultados realmente satisfactorios y sorprendentes, que fue el estudio COAP. Ya sabemos que fue un estudio en el que se randomizaba 1 a 1, aunque era un estudio abierto, a un seguimiento a 2 años de los pacientes, en el que el endpoint primario era un endpoint de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y que alcanzó una significación estadística y, sobre todo, una reducción con un riesgo relativo que se reducía en un 47%, que es un resultado realmente sorprendente y positivo. Si analizamos esto, que no es el point principal, que era secundario, que es la mortalidad por todas las causas, también tenía un resultado satisfactorio y alcanzaba una reducción del 38%. En comparación con el MitraFR, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué el MitraFR tuvo unos resultados neutros y el COAP no? Pues lo primero, el tipo de paciente que era seleccionado, ¿no? El estudio COAP se basaba en guías americanas y sabéis que el criterio de definición de insuficiencia mitral secundaria a insuficiencia cardíaca, considerada como moderada y severa, no coincide en las guías y en el criterio de las guías americanas con las europeas. Y en el estudio MitraFR se incluían pacientes con un grado de insuficiencia mitral menor que en el caso del estudio COAP. Si además nos fijamos, en el caso del estudio MitraFR, los pacientes tienen un volumen mayor y están con una mayor dilatación del ventrículo izquierdo, quizá una situación más avanzada y severa de la patología, mientras que en el estudio COAP no tenían ese grado tan significativo de dilatación ventricular izquierda. Por otra parte, el número de complicaciones que se vieron en el implante del MitraClip fueron mayores en el MitraFR que en el COAP. Y por otra parte, el grado de optimización del tratamiento farmacológico que era necesario para decidir la implante del MitraClip era quizá peor en el caso del MitraFR y muchísimo más intenso y mucho más controlado en el caso del estudio COAP, que se exigía que el paciente llegara a las dosis máximas de los estudios y de las guías de práctica clínica para la mejoría pronóstica. Y acabo ya con la última diapositiva, mencionando pues otra cosa importante, porque es el tema del control de nuestros pacientes a nivel ambulatorio, más en periodos como el de la pandemia de la COVID, que como sabéis ha hecho que muchos pacientes no hayan seguido correctamente las revisiones, hayan tenido miedo y fueran difíciles de controlar. El estudio SICAD, que incluía 627 pacientes, lo que hacía era comparar placebo respecto a un control telemático a distancia en el que se controlaba de forma también telemática el peso de los pacientes, tenían que hacer un checklist donde tenían que incluir una serie de cosas de las recomendaciones que se hacen en el control de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eran pacientes en el que el 80% estaba en grado funcional 2-3, eran pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en los 12 meses previos, eran pacientes en el que el 60% tenían una fracción de eyección por debajo del 40% reducida y el 50% tenían un origen isquémico. Muchos de los pacientes estaban con beta, no tanto como en otros estudios, estaban también un 75% de IECASARA2, bloqueante de mineralocorticoides también menos que otros estudios y el 13% estaban con desfibrilador. El estudio era 12 meses y el endpoint principal, que era la muerte por cualquier causa y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, no alcanzó la significación estadística. Pero el endpoint secundario, que aparece en la barra azul y que hace referencia a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, alcanzó
el resultado satisfactorio con una reducción de riesgo relativo del 21%. Cuando se hace el subanálisis por categorías, se observa que aquellos pacientes que tenían un grado funcional 3-4 y aquellos pacientes que hacían un cumplimiento de las recomendaciones a distancia de al menos el 70% eran los que tenían un mayor beneficio y alcanzaban una mayor reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo que se puede concluir quizá de aquí es que es importante la adherencia terapéutica y es importante el control de una patología crónica a distancia y la educación y el seguimiento indefinido de este tipo de pacientes. En conclusión, deciros simplemente que entre las novedades terapéuticas recientes tenemos, por supuesto, a día de hoy la dapagliflozina a la espera de otros resultados con otros inhibidores de SGLT2 y que ocupa un puesto destacado en el algoritmo de manejo de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y que es la perfecta novia o el perfecto novio para acoplarlo a cualquiera de los fármacos que tenemos en estudio. O que podemos utilizar, perdón. El Verifiguat es un fármaco que, aunque tuvo un resultado significativo, es verdad que es un resultado modesto, pero tiene un hueco, sobre todo en esos pacientes con una insuficiencia cardíaca que están más malitos y más avanzada. El Mitraclip ha tenido resultados positivos en el estudio COAP. Estamos pendientes de otros resultados de estudio para que finalmente encontremos la posición exacta y, sobre todo, seamos capaces de identificar cuáles son los criterios para seleccionar correctamente al paciente para el implante del dispositivo. Y, por último, cualquier medida de adherencia es perfecta para facilitar una mejoría pronóstica y una reducción de hospitalización de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En Preservada no entro porque seguimos a la espera de datos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me oye. Sí. Sí. Vamos a pasar la siguiente. Tendremos las preguntas al final de la sesión. Y vamos a pasar ya a la última ponencia que la hace el doctor Álvaro Aceña Navarro, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y asociado al Departamento de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Madrid. Pasamos a la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí a estas horas de un viernes. Gracias a la Sociedad Castellana de Cardiología por darme la oportunidad de hablar de amiloidosis en insuficiencia cardíaca. Y voy a intentar ser breve. Me voy a poner también, como mi compañero, una alarma para así no despistarnos. Y bueno, como estamos diciendo, y ahora está muy de moda el tema de aplanar la curva, en esta primera gráfica que os expongo aquí a la izquierda, básicamente sería lo que se preveía que iba a pasar con la insuficiencia cardíaca con el envejecimiento de la población según iban avanzando los años. El problema es que lo que está pasando es lo de los puntos. No estamos siguiendo para nada, no estamos siguiendo una curva plana, estamos haciendo un pico de curva en el que cada día y cada año se diagnostican más nuevos casos de insuficiencia cardíaca que el anterior. Y lo que vemos es que no toda la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección por debajo del 40%. Existe un porcentaje de insuficiencia cardíaca que puede ser más importante, sobre todo en mujeres, en el cual la fracción de eyección es normal. Cuando nos encontramos con fracción de eyección normal, que durante muchísimos años en cardiología la hemos denostado, hemos considerado que no era algo para tratar por nuestra parte, a día de hoy estamos viendo, para empezar, que hay un predominio de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada frente a con fracción de eyección reducida. Que dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada hay múltiples enfermedades que lo justifican, las válvulas, arritmias. Y a mí me parece que realmente cuando nos encontramos con IC, con FEBI preservada, nos encontramos ante un reto diagnóstico. Me recuerda el libro de Noah Gordon, que todo el mundo ha leído, del médico, en el cual los médicos hablaban del mal del vientre. Y no es hasta muchos siglos después en los cuales se consigue descubrir que es por la apendicitis, ¿no? Y muchas personas fallecían por algo que realmente no sabían lo que era. Realmente, cuando nos estamos enfrentando a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, hay que hacerse esa pregunta. ¿Estamos seguros de saber por qué este paciente se ha metido en insuficiencia cardíaca? Y entre ellas, evidentemente, una de las familias que producen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la amiloidosis, ¿no? Que es una familia de enfermedades que se producen porque las proteínas pierden su manera de estar conformadas. Básicamente se forman monómeros que se apilan, se depositan en el espacio intracelular y producen daño de los órganos vitales a los que afectan. Las proteínas que pueden producir amiloidosis son todas estas, 20 y pico, 30, que se han visto que pueden dar lugar a amiloidosis. Y esto llevó a una concepción que estudiamos todos en la carrera y en el pasado, en el que se decía que la amiloidosis era algo raro, que realmente necesitas biopsia, que tiene un pronóstico infausto en el momento que lo diagnosticamos y que con tratamiento de soporte diurético es suficiente. Y en el momento actual
yo creo que esto tenemos que cambiarlo. La realidad es que 1 de cada 7 personas que tenemos ingresadas por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede ser debido a amiloidosis. Hay técnicas diagnósticas que no nos hacen tener que recurrir a biopsia, podemos diagnosticarlos por métodos no invasivos, tienen mejor pronóstico porque empiezan a aparecer tratamientos específicos y probablemente tengamos más en el futuro. Las enfermedades amiloidóticas raras son probablemente las secundarias a la AL, y que son aquellas que están producidas por una discrasia sanguínea que produce un aumento de proteínas por parte de las células plasmáticas, o por afectaciones genéticas que afectan a la transtirretina o otras familias de proteínas que tenemos aquí, o enfermedades inflamatorias que a día de hoy, afortunadamente, con los tratamientos que tenemos, ya solo aunque sea con corticoides, evitamos que estén en situaciones nefastas de enfermedades inflamatorias crónicas, que sería la AA. Pero aparece lo que llamamos la amiloidosis frecuente, que es la afectación por amiloide, por transtirretina, pero sin que haya una mutación, sino que se produce de tipo salvaje, de tipo wild, que se ha visto que puede ser hasta el 25% de los octogenarios cuando se les hace autopsias y se miran si hay amiloide dentro de su corazón, hasta 1 de cada 4 personas tienen depósito de amiloide, y que representan un 13,5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor del 50% y espesores de más de 12 milímetros, que publicó un grupo de Puerta de Hierro, como está aquí la doctora Cobo y Marcos, que nos ha hablado antes. ¿Qué es importante para el cardiólogo? Pues saber que tenemos 2 situaciones cuando enfrentarnos a la amiloidosis. Lo primero es que otro especialista, un nefrólogo, un hematólogo, incluso un traumatólogo por la afectación del mieloma a los huesos, hayan hecho un diagnóstico de la amiloidosis y nos preguntan si está afectado el corazón. Y por otro lado, somos nosotros a veces los que hacemos el diagnóstico de esta entidad. Hay que saber que hay signos típicos de la exploración física y de la historia clínica del enfermo que nos pueden orientar hacia la presencia de amiloidosis, y uno de ellos es esto de los ojos de mapache, una lengua excesivamente grande que se llama macroglosia, el hecho de que en algún momento le hayamos dado fármacos como los IECAS a nuestros pacientes y hayan tenido una hipotensión ortostática salvaje no esperada, un ortostatismo terriblemente importante, es algo que nos debería encender la bombilla de ver si va a haber debajo una amiloidosis, sobre todo si han tenido insuficiencia cardíaca, la afectación del túnel del carpo de manera bilateral y lo que se llama el signo de Popeye, que no es que esté muy fuerte esta persona, lo que ocurre es que se le ha roto uno de los tendones proximales del bíceps y al contraerlo pues produce una bola ahí que no es por aumento de masa, sino por rotura de uno de los tendones. Cuando nos encontramos una cosa de estas, o un paciente ingresado por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que no ha tenido una arritmia severa, ni un deterioro de la función renal, ni una anemización, ni un motivo claro por el cual este paciente se nos ha metido en insuficiencia cardíaca, pues recurrimos a las técnicas que siempre recurrimos en cardiología, en este caso electrocardiograma, biomarcadores, psicocardiograma y resonancia magnética. Se ha establecido dentro de esos diagnósticos clásicos que hablábamos de cuando la amiloidosis era algo extraño, en el cual se hablaba de bajos voltajes en derivaciones de los miembros, es verdad, pero aparece en 1 de cada 4 pacientes con amiloidosis por transtirretina, el 75% de los pacientes con amiloidosis por transtirretina no tienen bajos voltajes, aparecen en más porcentaje en pacientes con amiloidosis AL, que es la del mieloma o la de las afectaciones hematológicas. El patrón más frecuente que nos solemos encontrar es el patrón de pseudoinfarto, es decir, la ausencia de R en precordiales, y la presencia de fibrilación auricular también es muy frecuente, y a veces podemos tener hasta en un 20% de los casos bloqueo de rama izquierda. Los biomarcadores realmente no diagnostican amiloidosis cardíaca, lo único que nos determinan es el estadio de la enfermedad y nos sirven para evaluar el pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, si un paciente pasa un momento en el que va depositando progresivamente esta proteína entre las células miocárdicas, durante un tiempo el paciente está en clase funcional 1 con los biomarcadores normales y sin ninguna evidencia de afectación ni por su clase funcional ni por la elevación de marcadores. Por lo tanto, realmente no valen para el diagnóstico, nos condicionan el pronóstico de los enfermos. ¿Cuándo empiezan a aparecer ya sospechas, además de en ese electro, aunque por tener un electro normaloide no debemos descartarlo? Pues empiezan a aparecer cuando vemos hipertrofia ventricular concéntrica en un ecocardiograma, con ese patrón moteado característico, engrosamiento de las válvulas, unas aurículas muy dilatadas, un poquito de derrame pericárdico, disfunción diastólica importante, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la amiloidosis por transtirretina tiene una hipertrofia muy grande comparado con la amiloidosis AL, que a veces no tienen que tener una hipertrofia tan importante. Y también es un dato importante saber que la amiloidosis
empieza a aparecer antes de que haya hipertrofia. Realmente los pacientes los hemos diagnosticado cuando se han hecho el eco y han hecho insuficiencia cardíaca, pero el depósito de esa proteína ha empezado antes de engrosar ese músculo que realmente no es músculo. Nos esperaríamos un electro al menos así, ¿no? Cuando vemos un paciente con un electrocardiograma con un ecocardiograma con hipertrofia, nos esperaríamos un electro con aumento de voltajes, no con voltajes bajitos. Y esa discrepancia nos debe hacer pensar, ya estoy viendo algo raro, un electro con bajos voltajes unido a aumento de hipertrofia es un dato siempre de sospecha. Este es, por ejemplo, el patrón típico del strain, en el cual se contrae mucho mejor el ápex que las bases y hace esta imagen en ojo de buey como característica típica de la amiloidosis. Con respecto a la resonancia, las características más típicas que nos encontramos, que es una prueba que nos define mejor el miocardio y por lo tanto vemos las alteraciones morfológicas en el eco, las mismas, aumento de espesores, derrame pericárdico, engrosamiento valvular. También vemos una captación no coronaria subendocárdica de realce tardío de gadolíneo en las aurículas y en los ventrículos. Aumenta una cosa que es el T1 nativo, mayor a 1160 milisegundos, y tiene un valor predictivo positivo de hasta el 98% para amiloidosis cardíaca. Y hay otro tema que es el aumento del volumen extracelular, que también es altamente específico para el diagnóstico de amiloidosis. Aquí pongo dos ejemplos. El primero de arriba sería una amiloidosis cardíaca y el de abajo un corazón normal. Pues veríamos que en una primera secuencia simplemente morfológica los espesores están aumentados, la amiloidosis frente al corazón normal. Con respecto al T1 mapping, ese numerito que nos da un software que hace la resonancia de 1213, pues mucho más alto que en el normal, es decir, también es significativo. Y si el paciente le podemos poner contraste, porque muchas veces los pacientes con amiloidosis tienen insuficiencia renal y no toleran, no se les puede poner contraste por el daño de fracaso renal agudo, si le ponemos el contraste veríamos una captación global de gadolíneo y un volumen extracelular aumentado, que son los datos típicos. Pero con la resonancia en pacientes con insuficiencia renal, les podríamos hacer una resonancia sin contraste y tendríamos dos datos que nos orientarían hacia la insuficiencia cardíaca. En el caso de que nosotros tengamos un paciente con una clínica sugestiva, unas pruebas de imagen que nos parezcan que podrían ser compatibles con amiloidosis cardíaca, tenemos que sacar, ya hemos dicho que las dos principales es o transtirretina o AL, pues tenemos que descartar la presencia de un pico monoclonal en sangre. Esto nos puede llevar a dos situaciones, a que no haya pico monoclonal o a que sí haya pico monoclonal. Si no hay pico monoclonal, le hacemos una gammagrafía con tecnecio DPD, que es una prueba de diagnóstico por imagen que le hace el Servicio de Medicina Nuclear, en el cual se administra tecnecio DPD y a las 3 horas se ven estas imágenes en las cuales pues, podemos ver perfectamente la silueta cardíaca con una captación, en este caso, mayor que el hueso. Cuando eso ocurre, perdonad que os voy a poner todo esto rápidamente, nos podemos encontrar dos situaciones. Que capte menos que el hueso, es grado 1 y por lo tanto no confirma amiloidosis por transtirretina, pero si capta igual que el hueso o más que el hueso, que es lo que se llama grado 2 o 3, tendríamos un diagnóstico de amiloidosis por transtirretina si el paciente no tiene un pico monoclonal en sangre. Si es negativa, descartamos amiloidosis. Es muy importante tener en cuenta primero los criterios diagnósticos, que tiene que ser paciente con insuficiencia cardíaca, que la captación tiene que ser grado 2 o 3 y que no tiene que tener pico monoclonal. Pero también es muy importante tener, esto es un artículo que ha salido recientemente publicado, los falsos positivos de esta técnica. Y hay dos que a día de hoy son muy importantes. Primero, la presencia de un infarto de miocardio reciente puede hacer que el paciente capte, así que hay que retrasar por lo menos 3 meses esta técnica porque si no podemos captar y ponerle un diagnóstico de amiloidosis a un paciente que no tiene. Y otro que hace unos meses o semanas no le hubiéramos dado importancia es este punto 5, que es la cardiotoxicidad por hidroxicloroquina. Ojo que capta en el DPD y no sabemos cuánto tiempo aguanta. Y en estas semanas ha habido muchos pacientes que han recibido hidroxicloroquina. Este es un ejemplo también publicado ahora en este mes de junio en el Heart Failure, en el cual esta era una captación grado 2 de un corazoncito, no sé si se ve muy bien, y que a los 3 meses después de un infarto al paciente le desaparece la captación y era la captación por culpa del infarto. En el caso en el que sí que tuviera pico monoclonal, nos encontramos con un problema, porque ese paciente puede tener una amiloidosis por transtirretina o una amiloidosis AL. Y en estos casos, los pacientes necesitamos tejido para sacar el análisis, para decir el diagnóstico. Para decir si el paciente tiene amiloidosis por transtirretina o amiloidosis AL, necesitamos una muestra de tejido. No nos vale con ninguna prueba
de medicina nuclear. Necesitaremos una muestra de tejido que, evidentemente, si la sospecha es de amiloidosis AL, podemos empezar desde la piel, tejido subcutáneo, biopsia rectal, incluso riñón si el órgano está ya afectado y lo notamos, y si no, deberíamos ir al corazón a coger una muestra para diferenciar qué tipo de amiloidosis es. Por eso es importante, repito, sacar una presencia de pico monoclonal antes de hacer una gamografía, porque nos podemos encontrar con un problema de tener que acabar haciendo una biopsia cardíaca. Si no estamos seguros de que a ese paciente le haríamos una biopsia cardíaca, quizás no deberíamos hacer una gamografía sin haberle hecho un descartar primero la presencia, ni un pico monoclonal. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante pensar ahora mismo en ello? Pues porque tienen mejor pronóstico estas enfermedades, porque tienen un tratamiento específico. Por un lado, porque en el momento en que nos encontremos con amiloidosis, aquí rompo todos los esquemas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se debería hacer un manejo general de la amiloidosis cardíaca que se resume en un acrónimo que sería el CHAZ-STOP, que es vigilar los trastornos de la conducción. Es muy frecuente que estos pacientes se bloqueen, es muy frecuente que requieran de dispositivos como marcapasos. Hay que intentar no beta bloquearles demasiado, no bajarles demasiado la frecuencia cardíaca, porque son pacientes que sí tienen una disfunción diastólica y todo el mundo queremos aumentar esa diástole, pero por otro lado la única capacidad que tienen de aumentar el gasto cardíaco es su frecuencia cardíaca. No hay que beta bloquearles en exceso. En el momento en el que documentemos arritmias auriculares como fibrilación auricular, hay que anticoagularle independientemente de otros scores de CHA2 por el riesgo que tienen de embolia por la afectación amiloidea de la aurícula. Hay que ponerle diuréticos, hay que enseñar a este enfermo a titularse los diuréticos en base al peso y hay que tener muchísimo cuidado, incluso parar con los beta bloqueantes, con los calcio antagonistas y con la digoxina y con los YECAS por el riesgo que tienen de hipotensión y fracaso renal agudo. Hay que estar muy pendiente de estos tratamientos en pacientes que les tenemos diagnosticados de amiloidosis cardíaca, porque aunque no les vayamos a dar a lo mejor algún tratamiento, por lo menos no darles un fármaco que realmente les pueda aumentar claramente la mortalidad. En el caso de que el diagnóstico que hayamos hecho sea un diagnóstico por amiloidosis AL, si podéis ver en la gráfica de la izquierda, el hecho de que no esté involucrado el corazón, la supervivencia de los enfermos es mucho mayor que si el paciente lo que tiene es una afectación cardíaca sintomática. Y por lo tanto es importante, porque ellos no es el momento de hablar aquí de los tratamientos que tienen los hematólogos, en el caso de que empecemos a ver afectación cardíaca pero sin síntomas, a estos pacientes deberíamos plantearles poner tratamientos mucho más agresivos sobre su afectación hematológica para intentar no llegar a esta zona de la curva que, como veis, a 12 meses tiene una mortalidad que supera el 50%. Y además, este es un ejemplo fantástico, probablemente la amiloidosis es un ejemplo fantástico de cómo se ha mejorado la supervivencia a 4 años, mirado por bloques de edad, las curvas que veis, estos eran los años 80, al primero de los años 2000, cómo se ha mejorado en la supervivencia de estos pacientes, que no, hay pocas enfermedades en las que se haya conseguido esto. Con respecto al tratamiento de la transtirretina, tenemos distintos puntos en los que actuar, un trasplante hepático, porque la transtirretina se produce en el hígado, un estabilizador de la molécula de transtirretina o tratamientos para intentar eliminar los depósitos. A día de hoy, el tratamiento que más conocido es el tratamiento con tafamidis, que pongo esta fotito, que es en vez del doctor Esteban, como hemos puesto antes, es el doctor Maurer, que fue el que lideró este estudio publicado en New England en 2018, en el cual a los pacientes que eran sobre todo varones de raza blanca y que el 70 y pico % eran amiloidosis por transtirretina salvaje, se vio que el uso de tafamidis frente a placebo mejoraba el test de 6 minutos, reducía las hospitalizaciones un 32% y se vio que se reducía la mortalidad, pero sobre todo a expensas de 15 meses de tratamiento. Era cuando empezaban a separarse las curvas, por ese depósito progresivo que va haciendo el enfermo. Si al paciente le vamos a dar tafamidis en fases muy avanzadas, ya no le vamos a quitar depósito y por lo tanto no va a haber una clara mejoría. Hay que dárselo a pacientes que no estén muy avanzados. ¿Qué es lo que pasó? Ese fue el estudio publicado en el año 2018. Este año se publicó un estudio de coste-efectividad de tafamidis porque salió con $225.000 al año el tratamiento, lo que supone el fármaco cardiovascular más caro de largo de la historia que hemos tenido. Y se hizo un estudio en el cual los pacientes que tomaban tratamiento habitual tienen una esperanza de vida de 3,4 años y con tafamidis de 5,4, lo que implicaba que había que gastarse casi $880.000 por cada año de vida que tenía el paciente y se consideró que los estándares de
de gasto económico que serían razonables sería aquellos en los que nos gastamos $150.000 por cada año ganado con calidad de vida y por lo tanto el tafamidis debería reducir su precio un 90% para ser coste efectivo. Hasta tal punto, os vuelvo a poner la foto de Maurer, publicó este año en JAMA, en Cardiology, llegó a publicar que el alto precio de tafamidis no está justificado y que no tiene sentido seguir por un camino con un precio tan caro, y entonces habrá que ver qué es lo que pasará después de estas reacciones que ha habido por parte de la comunidad científica, sabiendo que es un fármaco bueno y que tiene un buen sentido en la economía, es probable que no justifique su uso. Como conclusiones, intentar encontrar la etiología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no dejarlo estar y ya está, que la amiloidosis es más frecuente de lo que pensamos, que son AL y TTR principalmente, que en ausencia de pico monoclonal con una gamografía no invasiva le podemos hacer diagnóstico siempre y cuando la captación sea igual o mayor que el hueso, que el diagnóstico precoz es importante para influir sobre el pronóstico, que empiezan a aparecer terapias efectivas y que, como veis, aquí estamos tratando genética, estamos tratando riñón, estamos tratando afectación monoclonal y que requiere de creación de unidades multidisciplinares en las que haya múltiples especialistas involucrados, los cardiólogos por la afectación, pero otros muchos más. Y por mi tarde, muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Perfecto. Enhorabuena a los tres ponentes. Estamos justo en hora, pero me han dado permiso para hacer una discusión de 5 minutos. Y yo primero quería puntualizar de la exposición de Álvaro que ya no es solo porque tenemos nuevos tratamientos, sino que es importante diagnosticar a ese paciente con amiloidosis porque el tratamiento no va a ser igual, no van a tolerar igual los fármacos, puede que se bloqueen más, la congestión es más difícil de manejar. Entonces, cuando las cosas no cuadran, es importante tener en nuestro diagnóstico diferencial la posibilidad de amiloidosis y también recordar que en hasta un 10% de fracción de eyección deprimida también encontramos la amiloidosis. Incluso en estenosis aórticas, cuando no nos cuadran, estenosis aórtica bajo el ojo gradiente, también deberíamos despistar la amiloidosis. Y bueno, ahora voy a hacer una pregunta a mi compañero Marcos, y además es que es una cosa que está en debate de qué hacer con los diuréticos cuando ponemos un inhibidor de las SGLT2. Y el último subanálisis que se ha presentado es muy interesante porque los beneficios de la pagliflozina fueron independientemente de que se aumentara o se disminuyera el diurético. Entonces, no sé si sabéis que hay una corriente, es decir, cuando pongamos inhibidores LGT2, incluso ha habido un consenso de reducir la dosis de diurético a la mitad. Y a mí personalmente me parece que es un mensaje demasiado tajante y sobre todo viendo estos resultados de este subanálisis que en solo un 10% se bajó la dosis de diurético en el DAPA-HF. Entonces, no sé qué opináis vosotros. Yo realmente considero que con los datos que tenemos del subanálisis a día de hoy no se justificaría que tuvieras que ajustar directamente, cada vez que introduzcas la dapagliflozina, la dosis de diurético, porque en realidad estás asumiendo que vas a tener un efecto de aumento de diuresis y hipovolemia, pero el subanálisis no te dice eso. De hecho, hay que analizar también el tema de los efectos secundarios y es bastante llamativo que incluso en el grupo en el que se añadía dapagliflozina frente a placebo se producía menos efectos secundarios de los que estarían relacionados con una disminución de la volemia, por lo que realmente eso está contraindicando o contradiciéndote si planteas la opción de reducir el diurético por el hecho de haber añadido una dapagliflozina. Lo que hay que hacer es un control y tenemos herramientas de muchas formas distintas para evaluar correctamente el estado de volemia del paciente, desde cosas que puedes utilizar si la tienes accesible, pues con el propio VScan, incluso ver cómo se comporta tu cava, la cava del paciente, para tomar decisiones a la hora de ajustar el tratamiento diurético. Y, por supuesto, hacer lo posible cuando el paciente esté en una situación euvolémica de intentar reducir y quitar un fármaco que es un diurético y que es el diurético, y que sabemos que no tiene un impacto en el pronóstico. En cambio, la dapagliflozina sí. Pero yo creo que el subanálisis lo que te está diciendo es, si tu paciente está bien, añadir la dapagliflozina no significa que vaya a perder volemia ni que tengas que ajustar. Hay que individualizar, pero en principio yo creo que los datos indican eso, que no habría que realizar un ajuste del tratamiento del diurético. No sé si... Sí, yo estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es individualizar, educar al paciente. Yo, por ejemplo, sí que les bajo un poco, pero también cuando pongo sacubitril valsartán y sobre todo la educación, ¿no? Y el seguimiento. Pero es verdad que el mensaje a mí me preocupaba porque luego hemos visto que al final el reingreso por insuficiencia cardíaca es lo que les condiciona también el peor pronóstico.
Yo realmente... Me ha encantado el subanálisis del DAPA-HF. Sí, pero yo realmente me llama la atención porque están apareciendo una serie de fármacos con mecanismos de acción distintos que nos viene de maravilla en una patología tan compleja y tan mal pronóstico como la IC. Cuanta más alternativa mejor, pero para mí los inhibidores SGLT2 están siendo una sorpresa. Primero porque que si era un antidiabético, que baja poco la glucemia. Luego, que si era un efecto, ¿no?, por mecanismo hemodinámico, por su diuresis osmótica, etcétera. Pero ahora lo que estamos viendo es que tiene que ser a otros niveles, porque ninguno de estos dos efectos estaría justificando lo que estamos viendo, ¿no?, en los subanálisis y en los propios estudios. Muy bien, me gustaría también hacer una pregunta para que hablaran Álvaro y... el fracaso de todos los ensayos clínicos que se están haciendo en pacientes con fracción de eyección preservada, tanto con sacubitril/valsartán, con irbesartán también falló alguno, ¿no creéis que puede estar relacionado en que muchos pacientes incluidos con fracción de eyección preservada pueden ser pacientes con depósitos amiloides? ¿Y qué pensáis sobre esto? ¿Habría que enfocar de una manera completamente distinta a cómo se está enfocando la fracción de eyección preservada, que al final es un enfoque neuroendocrino similar al de la fracción de eyección reducida? ¿Qué pensáis de todo esto? Sí, hombre, yo creo que evidentemente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un cajón desastre en el cual realmente no tiene sentido tratarla a toda por igual. Por eso el hecho de que los criterios de inclusión sean insuficiencia cardíaca y FEBI preservada y no otras cosas, ahí tenemos desde arritmias mal controladas, en el que el tratamiento va a ser controlar la arritmia o incidir sobre la arritmia, desde valvulopatías, desde insuficiencias renales, hasta, por supuestísimo, y se está viendo, y cada vez hay más en estudios de prevalencia, que hay presencia de amiloide. Ese amiloide tiene dos consecuencias. El amiloide no solo se deposita en el corazón y produce efectos cardíacos, sino que se deposita en el sistema simpático, parasimpático y produce una de las claves, que es el ortostatismo. Y lo que estaba diciendo la doctora Cobo y lo que dice el manejo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, según el acrónimo CHAD-STOP, es cuidado. Cuidado con los IECAs en los pacientes con amiloidosis, porque hemos visto casos de pacientes que se le dan dosis muy bajas de IECA y te vienen a revisión con 2,5 y 3 de creatinina por haberle dado un IECA a dosis bajas, lo que quiere decir que, por el mismo motivo, fármacos como el sacubitril/valsartán también les pueden hacer, por el beneficio que sacarían por inhibir la leprilesina, realmente les pueden hacer un daño muy importante por hipotensión no detectada a las horas de tomar el fármaco, con fracaso renal agudo, disminución de la diuresis y encharcamiento de nuevo. Es decir, que la amiloidosis no se debe tratar bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si se trata, tienes que tener muy claro y muy controlado a ese enfermo y explicándole que se tiene que tomar muchas veces la tensión y sobre todo de pie, porque es que son pacientes que lo hemos visto, todos hemos tenido un caso de venir de la consulta con creatinina de 3. Probablemente sea parte del problema. Por eso los estudios de IC con FEBI preservada deben ser un poco más específicos a lo que produce la IC. Creo que eso ya en las últimas guías del 2016 ya se habló de la IC de rango medio, quizás probablemente para crear este tipo de patologías, pero probablemente va a haber que ponerle otros apellidos que no sea la FEBI. Es mi opinión. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Una última pregunta que le vamos a robar, que además es de la audiencia y así también Alberto. En un caso, un paciente que se sospeche que la disfunción ventricular puede ser reversible, tipo taquimiocardiopatía, ¿podrías plantearte el inicio con IECA en vez de con sacubitril/valsartán? Es una pregunta complicada porque es verdad que hay un grupo de pacientes que son quizá la disfunción ventricular asintomática o los pacientes con cardiotoxicidad o una taquicardiomyopatía, donde probablemente muchos de ellos no tenemos tanta evidencia y algunos vayan a recuperar la FEBI. Y claro, si tú piensas que ese paciente va a recuperar la fracción de eyección, pues a lo mejor te puedes plantear ponerle un IECA y no un sacubitril/valsartán. Es verdad que hay muchos pacientes con disfunción que no tenemos evidencia, pero yo creo que a día de hoy, a no ser que tengamos muy claro que ese paciente tiene una causa reversible que va a mejorar la FEBI, como puede ser la taquicardiomyopatía, o otra limitación que tenemos, que a veces no hablamos de ella, que es la limitación económica, donde hay pacientes jóvenes que no pueden tomar sacubitril/valsartán porque no se lo pueden permitir. En el resto, la primera opción yo creo que tiene que seguir siendo sacubitril/valsartán por el pronóstico y los beneficios que tiene.
Pues nada, muy bien, tenemos que cerrar dando las gracias pues a todos, a los ponentes, a mi comoderador, a la Sociedad Castellana, a todos los que estáis aquí y cerrar pues también diciendo la suerte que tenemos de tener terapias que pueden mejorar la vida de nuestros pacientes, pero también un mensaje muy importante que ha dado el compañero Alberto Esteban y es que tenemos que ir a la medicina de precisión, saber a qué paciente le puede beneficiar cada fármaco, cada dispositivo y tener nuestro checklist la serie de cosas que le podemos beneficiar con tener una buena coordinación asistencial para tener vigilancia de esos fármacos porque son pacientes cada vez más frágiles, más mayores y nada más, que esperamos vernos en futuras reuniones y gracias por vuestra atención.